Andara Shindiri Viri Kandara Sindiri Viri Kandara Shindiri Viri Kandara Barabarandara Baranandara Sindiri Viri Kandara Kendra Miandara Sandara Sindiri Viri Kandara Kandara Endere Viri Yeturi Viri Kandara Endere Viri Sandara Kandara Mayora Mashi Tiribiri Kandara Kandara Kerandara Shindiri Kandara Sindiri Indiri Kandara Indiri Kandara Indiri Andara Sindiri Kandara Mayarandara Bashi Tiribiri Andara Mayandara Barandara La palabra de Dios es muy clara. La primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos al versículo número 15, 16 y 17. ¿Cuántas veces hemos leído esta palabra? ¿Cuántas veces la pronunciamos? ¿Cuántas veces la predicamos? Pero ¿cuántas veces estamos llevando a cabo lo que dice la palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Termina diciendo el versículo 17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia nos señala permanece. ¿Qué quiere decir? No vuelve atrás. No pone sus manos en el arado y mira, no. El que hace la voluntad de Dios permanece, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que estamos permaneciendo en Cristo Jesús? Muchos piensan que permanecer o que hacer la voluntad de Dios, yo voy al culto, yo voy los domingos, estoy en la oración, estoy el jueves, pero eso es parte de la voluntad de Dios. Pero en sí, ¿cuál es la voluntad perfecta de Dios? Ya vimos entonces, 1 de Juan 2:17, el que hace consiste en hacer la voluntad de Dios. Iglesia, ¿tú estás seguro que estás en la voluntad de Dios? ¿Que estás haciendo la perfecta voluntad de Dios en tu vida, en tu matrimonio, como padre, como esposo, como esposa, como hijo, como congregante, como ciudadano? Hermano, el que hace la voluntad de Dios permanece. Está hablando de permanecer. Amén. Ahora vamos al Salmo 40. Y versículo número 8. El libro de los Salmos, capítulo 40. Como decía el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, tiene que ser con agrado, en agrado. La voluntad de Dios no puede ser un pesar. No puede ser un, pues tengo que hacer la voluntad. No. La voluntad de Dios es un deleite.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, fíjense cómo decía el salmista, está en medio de mi corazón. En esta noche vamos a estar partiendo ya de aquí, hermano, para ver acerca de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que la iglesia está viviendo en la perfecta voluntad de Dios? Y te voy a dar la primera clave. ¿Sabes cómo se vive? ¿Recordarás cómo el Señor Jesús tuvo 12 discípulos? Y la Biblia nos habla muy seguido que trabajaba con 3 de ellos. Pero, ¿sabes qué hacía? Casi siempre le hacía preguntas a Pedro. Y un día les preguntó, bueno, ¿ustedes me pueden decir qué dice la gente de mí? Jesús quería saber el testimonio, ¿verdad? Hermano, y entonces Pedro le dijo, bueno, algunos dicen que tú eres Moisés, otros dicen que tú eres Elías. Pero dice Jesús, ¿y ustedes? ¿Tú quién dices que soy yo? Y entonces Pedro le dice, Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús se le queda viendo y le dice, bienaventurado eres, porque eso que me estás contestando no te lo reveló ningún ser humano, te lo reveló Dios. Y entonces Dios le dice, mira, a partir de ahora tú eres Pedro, porque él se llamaba Simón. ¿Sabes qué significa la palabra Simón? Débil, ecuánime, así como que muy débil, hermano, muy, así como que no, ahorita no, espérenme. Hermano, ¿qué dice la palabra de Dios que dijo Pedro? Tú eres el Cristo. Y entonces Jesucristo le dice, bueno, entonces te voy a dar las llaves del reino. Fíjese, por la respuesta que había tenido, te doy las llaves del reino. ¿Qué son las llaves, hermano? Tú te imaginas una llave que se mete en una cerradura y que tú dices, bueno, esa es la llave. Hermano, ¿qué son las llaves en la palabra? ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino? Y le dio una instrucción. Todo lo que tú atares será atado. Todo lo que tú desatares será desatado. ¿En dónde? En la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué son las llaves del reino? Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva te va a ayudar a entender, hermano, ¿qué son las llaves del reino? Las llaves del reino, número 1, son principios. Principios de la palabra de Dios que nos dan acceso, ¿a dónde? Al reino de Dios. Hermano, ¿cuántos cristianos viven en los principios de Dios? Porque Jesús le dijo, te doy las llaves. Las llaves son principios. Esos principios que tú los conoces, te los revela el Señor y tú dices, esto lo voy a aplicar en mi vida. ¿Cómo qué? ¿Cuántos principios tiene la palabra de Dios? Honrar a tus padres, honrar a Dios, amar a Dios, respetar al prójimo, ayudar al prójimo. Hermano, la Biblia está llena de principios. Pero dice que las llaves del reino son principios que nos dan acceso a que seas parte del reino. Número 2, son verdades básicas. Lo básico de lo básico. Todo cristiano que viene y acepta a Cristo debe conocer estos principios. Verdades básicas o rudimentos. La palabra rudimento es lo básico del Evangelio. Vamos a ver este pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2.
de los versículos 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Desechando pues, dice la Escritura, Primera de Pedro 2, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad. Hermano, ¿tú has gustado que Dios es bueno? ¿Es bueno contigo? Dice aquí, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hermano, ¿estás viviendo en los principios de la palabra? ¿Estás llevando a cabo los principios en tu matrimonio, en tu familia, en tu negocio, como vecino, como compañero? Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tomar Hebreos capítulo 6 del 1 al 3, porque te voy a dar un repaso. Y a partir de este jueves vamos a estar repasando lo que son las doctrinas de la palabra de Dios. Dice Hebreos 6 del 1 al 3. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, te estoy subrayando las doctrinas básicas, con letras negritas. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí están las 7 doctrinas básicas. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite. Aquí entonces Hebreos capítulo 6 te está dando la lista de lo que son las doctrinas básicas. Vamos a la siguiente diapositiva. Estas primeras doctrinas que están en Hebreos 6 del 1 al 3, 1 es la doctrina de Cristo. Lo voy a ir explicando los jueves. ¿En qué consiste la doctrina de Cristo? 2, arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué significa? Cuando alguien está arrepentido, ya no practica las obras muertas. Lo voy a explicar con calma en los jueves siguientes. 3, fe en Dios. ¿Cuántos cristianos dicen que tienen fe en Dios? Yo tengo fe en Dios. ¿Seguro? No te estoy haciendo dudar. Es para que tú te cerciores que realmente caminas en la fe. ¿Cómo sabes que caminas en la fe? 4, doctrina de bautismos. ¿A qué se refiere? 5, imposición de manos. Dios quiere bendecir la obra de tus manos. Y la doctrina dice imposición de manos. 5, 6, la resurrección de los muertos. ¿Qué enseñanza tiene que ver? ¿Qué principio tiene que ver? Y 7, juicio eterno. Todo esto lo vamos a ir viendo, hermano, de una manera para que tú vayas teniendo la noción de lo básico. En el nombre de Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. ¿Qué relación tiene estas doctrinas con las verdades de la palabra de Dios? Por ejemplo, número 1, la doctrina de Cristo tiene que ver con la verdad. La B con punto es verdad. La doctrina de Cristo tiene que ver con la verdad del orden divino. ¿Todas las familias caminan en orden? ¿Por qué les cuesta a muchos vivir en el orden de Dios? Hermano, cuando alguien reconoce a Jesucristo, entonces puede pasar a la doctrina siguiente, que es la verdad del orden divino. También lo voy a ir explicando. Número 2, arrepentimiento de obras muertas. El que vive arrepentido y ya dejó las obras muertas, va a entrar en la verdad del reposo. ¿Qué es la verdad del reposo? Hermano, cuando estás en la voluntad de Dios,
Hay características, ¿eh? Todo eso lo voy a ir enseñando los jueves. 3, fe en Dios. Cuando alguien camina en la fe con Dios, o ha entendido lo que es la fe, ¿sabes qué es la fe? Certeza, seguridad. Alguien que vive con fe y en fe es una persona segura en Cristo, porque vive en la gracia. Esa persona que vive y que conoce la fe en Dios, fíjate, la relación con la siguiente verdad es verdades vencedoras. ¿Cómo sabes que estás venciendo? ¿Cómo sabes que tienes victoria? Esto habla de victoria. El que es vencedor tiene victoria. Y muchos piensan que si tienen pruebas no tienen victoria. Hermano, cada prueba tiene su victoria. Tú entras a una prueba y Dios ya tiene la victoria. Aleluya. Pero ¿por qué muchos no tienen victoria? Ejemplo, porque hay cristianos que no tienen victoria en la economía. ¿Están viviendo en la verdad, hermano? ¿Tienen esa fe firme? 4, doctrina de bautismos. Nos va a relacionar con la verdad del Calvario, lo que Cristo sufrió. Hermano, ¿para qué Cristo murió? Para darnos beneficios. Muchos no toman en cuenta los beneficios que trajo Cristo. Número 5, la imposición de manos. Tiene que ver con verdades de dominio. El domingo yo les decía, hermano, ¿tú tienes dominio sobre el desorden o el desorden tiene dominio sobre ti? Muy buena pregunta. ¿Tú tienes dominio sobre la economía o la economía tiene dominio sobre ti? Por eso es importante, hermano, que conozcamos bien lo que es lo básico, pero también podamos entrar a la verdad de cada una de estas rudimentos, hermano. Número 6, resurrección de muertos. Te va a llevar a la verdad de salvación. ¿Por qué fuimos salvos? Tiene que ver con espíritu, alma y cuerpo. Dios es un Dios completo, hermano, de obras completas. Él no deja nada a medias. Y número 7, el juicio eterno. Tiene que ver con las verdades dispensacionales, los tiempos de Dios, el tiempo perfecto de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, iglesia? ¿Cómo comenzamos diciendo? El que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece. Fíjate que permanecer tiene que ver con no volver atrás, con no desanimarte, con proseguir. Por eso Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y dice, olvidando lo que queda atrás. Hermano, Pablo iba hacia adelante. El cristiano debe ir hacia adelante, no puede volver atrás. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios sobre esto. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano. Vamos a ver que estas verdades que vamos a estar estudiando, hoy voy a sacar una verdad solamente para que nos demos cuenta si estamos en la voluntad de Dios. Fíjate, cada verdad nos va a llevar a la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué decía el rey David? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en mi corazón está tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué quiere decir? Los principios. Número 1. Las verdades del orden divino, fíjate, tiene que ver con una posición. ¿Qué posición tienes en Cristo? Te voy a decir lo que significa PBDG, ¿verdad? Es una posición en la perfecta voluntad de Dios en su gracia. P, perfecta. B, voluntad de Dios. Y G, en su gracia. Te lo estoy abreviando para no poner en todos. Hermano, el que camina en el orden de Dios, camina en la correcta posición. Está funcionando como hijo de Dios. No le tienes que agregar nada, hermano. Quien camina en la verdad del reposo es un cristiano que está
firme, permanece en la perfecta voluntad de Dios en su gracia. Todo es en su gracia. Número 3, las verdades vencedoras, hermano. Fíjate que cuando tú vives venciendo, vives protegido. Ay, por eso hay luchas, claro, pero Dios te da la victoria. Esta verdad, hermano, te hace vivir en la protección de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, en su gracia. 4, las verdades del Calvario, todos los sufrimientos de Cristo, hermano, te hace vivir en la paz. Una paz que no te puede dar el mundo, en la perfecta voluntad de Dios en su gracia. 5, verdades de dominio. ¿Sabes qué hace esta verdad? Cuando tú la conoces y la practicas, te da el poder de su gracia para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Por eso a muchos cristianos les cuesta mucho trabajo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no quieren conocer la voluntad de Dios. No quieren conocer la verdad de Dios. Acuérdate lo que dijo Cristo. Yo soy el camino, Juan 14:6, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre si no... ¿Sabes por qué habla Cristo de sí? Porque Cristo es la verdad. Y luego en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Por qué es importante conocer la verdad? Porque al conocer la verdad, estás caminando en la perfecta voluntad de Dios. Y fíjate, cada una de estas verdades te trae algo a tu vida. Posición, estamos en Dios, vivir en la protección, en la paz de Dios, en el poder de su gracia. Número 6, verdades de salvación. Tiene que ver con el propósito. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué Dios nos trajo aquí? ¿Por qué estamos viviendo esto? Porque Dios es un Dios de propósitos. Señor. Hermano, ¿estás leyendo la palabra de Dios? A ver, yo te pido que me digas, te voy a dar un texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Dónde viene? En el libro de los Salmos. Dime cuál y dime su versículo. Hermano, ¿cómo sabemos que estamos disfrutando y viviendo y cuidando nuestra salvación cuando caminamos en el propósito de Dios? Fíjate, la posición de verdades de dominio nos hace ser hijos. ¿Y un hijo cómo es con su papá? ¿Desobediente u obediente? Un hijo, ¿cómo es con su papá? Hermano, ve viendo cada uno de los aspectos que tiene que ver con las verdades. ¿Tú conoces la verdad? ¿Estás disfrutando la verdad? ¿Estás viviendo en la verdad? Todo esto, hermano, cuando Jesús le da a Pedro las llaves del reino, le está diciendo, mira, conoce estos principios para que conozcas la verdad. Y esa verdad te haga vivir, experimentar. Hermano, número 7, verdades dispensacionales. ¿Sabes qué hace? Nos hace tener la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Como el primer lugar. Hermano, ¿Cristo obedeció? ¿Hasta qué grado? Dice la Biblia que hasta lo sumo, hasta la muerte. Y entonces, fíjate qué lugar le da Dios a Cristo, que se siente a la diestra de su trono. Ese es el lugar de preeminencia o supremacía en la perfecta voluntad de Dios en su gracia. Hermano, todo tiene que ver con la gracia de Dios. Yo te voy a rogar en el nombre de Jesús que tengas
Cuidado con aquellos predicadores, perdón por lo que voy a decir, charlatanes que están predicando cosas que no tienen que ver con la verdad. Un pastor que ha sido llamado por Dios te va a cuidar. El cuidado consiste en enseñarte la verdad para que tú vivas en la verdad. No te va a predicar mentiras. El que tiene llamado de pastor te va a enseñar la verdad como debe de ser y te va a decir, practica, mira, tienes este principio para que entres a la verdad y la verdad te haga libre para estar bien firme en Cristo Jesús. Hoy en día hay muchos que están predicando cosas falsas, erróneas, que tienen que ver solamente con lo que ellos piensan, pero no conocen la verdad. Iglesia, ten cuidado con lo que oyes en YouTube. Ten cuidado con predicadores y predicadoras que no están predicando lo que es la verdad. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu, por su palabra, y tienes que conocer los principios. La palabra está llena de principios, ordenanzas, mandamientos, para tu bien, para nuestro bien, para que la iglesia pueda tener, hermano, la supremacía. Amén, iglesia. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Voy a tocarte lo que es la doctrina básica de fe en Dios. Solo voy a poner un ejemplo. ¿Qué es fe en Dios? Es certeza. Alguien que tiene fe es una persona certera. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de en quién ha creído. Tiene la certeza del que prometió su palabra, la cumple. La fe en Dios, hermano, nos habla de certeza. Nos habla de confianza que da al creyente. Total seguridad, hermano. Un creyente que dice tener fe en Dios es un creyente que confía en la palabra de Dios y camina con seguridad. Vamos a ver Mateo 11:22. Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio, dice la palabra, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¿De qué está hablando, hermano? Si tú tienes el contexto, puedes leer ahí perfectamente. Hermano, ¿de qué nos está hablando? ¿Tú tienes fe o dudas de lo que está escrito en la palabra? ¿Tienes fe o tienes la certeza? Hermano, siempre que tú leas un pasaje, tienes que leer los contextos para que puedas entender de qué está hablando, hermano. Aquí está hablando de castigo, ciertamente, pero te voy a decir algo. ¿A quién va a castigar Dios? El castigo sobre quién tiene que ser. ¿Sobre los que obedecen o los que no obedecen? Abajo dice mi hermano, la fe no es ciega. Muchos dicen, yo tengo una fe ciega. La fe no es ciega. No es a ojos cerrados. La fe es visión espiritual. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Vamos a clarificar bien lo que es fe en Dios. Hermano, cuando tú dices tener fe en Dios, te voy a llevar a cómo se debe mover alguien que tiene fe. Mira, la fe no es ciega, es visión espiritual. Por fe andamos, no por
vista, dice. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la visión espiritual? Visión espiritual es la capacidad de ver las cosas como Dios las mira. Muy bien. Viene un problema, viene una necesidad. ¿Cómo miras ese problema y esa necesidad? ¿Como Dios la mira o como tú la estás mirando? Eso es visión espiritual. Eso es fe. Hay pruebas, aflicciones, enfermedades, situaciones adversas. Hermano, visión espiritual, eso es fe. Porque si nuestra fe no está firme, ¿sabes? Nos va a costar trabajo. Yo te voy a hacer una diferencia. ¿Cómo vivía Abraham? ¿Con miedo? No. ¿Cómo caminaba? ¿Seguro? Sí. ¿Qué le dijo Dios a Abraham en Génesis 12? Salte de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar. No le dijo cuál era. ¿Y qué hizo Abraham? Hermano, creyó, oyó la instrucción de Dios y dio el paso. Hermano, ¿cómo sabemos que tenemos fe? Cuando tenemos una visión espiritual. ¿Qué es la visión espiritual? Una capacidad que viene de Dios para mirar las cosas como Él las mira. Vino un problema, a ver, mi Dios, ¿cómo quieres que vea este problema? Eso es visión espiritual. Muchas personas dicen, es que usted no me entiende. ¿Por qué dicen eso? Porque no tienen fe. Porque no tienen visión espiritual. Porque no están mirando las cosas como Dios las ve. Ay, me llegó un aviso de esto. Hermano, no sé cuántos avisos nos pueden llegar. ¿Cómo miramos las cosas? ¿Con mi visión o con la visión espiritual de Dios? ¿Qué es la visión espiritual? Es la capacidad de Dios para mirar las cosas como Él las mira. Hermano, puedes tener muchos problemas, muchas necesidades, pero en cada problema, tienes que aplicar la fe. ¿Qué es la fe? Tener visión espiritual. ¿Qué es visión espiritual? Mirar las cosas como Dios las mira. Ver las cosas como Dios las mira. Siguiente diapositiva. Visión espiritual también es saber en quién hemos creído. ¿En quién has creído, hermano? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Te va a dejar? ¿Te va a abandonar? ¿Por qué hay tantos cristianos que dicen no me va a alcanzar? Porque no están desarrollando la fe. Hermano, la visión espiritual es saber de lo que Dios es capaz. ¿De qué es capaz tu Dios? Tú dímelo, iglesia. ¿Tú qué crees? ¿Qué capacidad tiene Dios para ayudarte en ese problema? ¿Qué puede hacer Dios aún cuando te han dado un diagnóstico de muerte? Hermano, ¿de qué es capaz tu Dios? ¿De sanarte? ¿De liberarte? ¿De transformar? ¿De hacer? Entonces, eso es visión espiritual. ¿Por fe andamos? No por vista. ¿Qué es la fe? Tener visión espiritual. Mirar o ver las cosas como Dios las mira. Cuando Abraham dijo, obedeció a la orden de Dios y salió de su tierra. Ahora te voy a hacer un contraste. ¿Cómo caminaba su sobrino Lot? ¿Con fe? No. Él veía con estos ojos naturales. Él dijo, ay, esa tierra está muy buena, yo me quedo con esa. Pero no vio lo que estaba atrás. Sodoma y Gomorra, hermano. Y fíjate todo el desastre al que trajo a su familia. Hermano, tenemos que aprender que la fe tiene que ver en dónde vives, con quién vives, cómo te mueves.
cómo haces las cosas? Hermano, ¿qué dice Primera de Timoteo 1:12? Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sabes por qué habla esto? De decir, me tuvo por fiel. La palabra fiel es el resultado de alguien que camina en fe. Un cristiano fiel es un cristiano que camina en fe, que tiene la visión. Padre, tú me diste esto, a ver, ¿qué dice tu palabra? En tu trabajo, hermano, en tu negocio. Dios te dio el negocio, Dios te dio el trabajo, recibes un salario, hermano, tienes que mirar como Dios mira, con la visión espiritual. Tienes que darle el primer lugar a Dios en todo lo que Él te está permitiendo. ¿Cómo dice entonces? Doy gracias al que me fortaleció. ¿Sabes que Dios te va fortaleciendo? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. ¿Sabes a quién se pone en el ministerio? A los que caminan en fe. Poniéndome en el ministerio. Mira, vamos a ver el 13 y 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y luego dice, pero, 14, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermano, el tercer rudimento es fe, fe en Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dejar en tu necesidad que estás atravesando? ¿En tu problema? Hay mujercitas que están viviendo problemas matrimoniales muy fuertes. ¿Tú crees que Dios te va a dejar? ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? No. Cuidado, cuidado con lo que hablamos. Que no te ates, hermano. Que no te ates, hermana. Toda situación tienes que caminar en fe. Porque la fe te va a ayudar a caminar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? De ser vencedor. Toda situación que tú tienes, tiene su victoria. ¿No dice la palabra en Romanos 8, 38, 37 que en Cristo somos más que vencedores? ¿No dice la palabra? Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero dice mi amado hermano que en Cristo tenemos la victoria, que somos más que vencedores. ¿Cómo funcionamos como vencedores? Cuando, hermano, yo camino en esa fe. ¿En quién estoy creyendo? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo tu Señor? ¿Cuántas veces en palabras proféticas nos ha dicho, nunca te dejaré, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia? Y todos decimos amén, pero llega la prueba y no caminamos en fe, no le creemos. Cuidado, estás llamado a caminar para permanecer, no para que te quedes en el camino. Siguiente diapositiva, hermano, la fe. Cuando tú desarrollas esta fe, ¿qué crees? La fe es la base de la obediencia. Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Eso es tener fe. Hermano, si Dios te dice, diezma, trae los diezmos al alfolí, eso es fe.
traed ofrendas y venir a mi altar. Eso es fe. Porque le crees a Dios que lo que está escrito es verdad. Entonces, la fe es la base de la obediencia y por ende de la autoridad. ¿Qué autoridad Dios le dio a Abraham? Mira, ¿te recuerdas que allí en uno de los pasajes de Génesis, en determinado momento se llevaron a su sobrino Lot? Se lo llevaron cautivo, hermano. ¿Qué hizo Abraham? Tú dime qué hizo Abraham. ¿Se llenó de pánico? ¿Se agarró la cabeza y dijo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No. Dios le dio autoridad. ¿Por qué? Porque caminó en obediencia. Un cristiano que camina en fe es un cristiano que obedece. Al obedecer los mandamientos de Dios, Dios te da autoridad para tomar dominio sobre las circunstancias, hermano. Sobre la enfermedad. Sobre la situación económica. Amada iglesia, tenemos un llamamiento santo, porque el llamado tiene una recompensa, hermano. Pero solo te estoy tomando la tercera doctrina básica, fe en Dios. Después voy a tocar cada una para ir viendo la verdad en la que debemos practicar. Gloria a Dios. Amén, iglesia. A ver, ¿reconoces lo que dice la palabra de Dios? Hermano, la fe es la base de la obediencia y por ende de la autoridad. Yo te hago una pregunta. Se llevaron a Lot y ¿qué hizo Abraham? Dice que eran sus sirvientes, la gente que vivía con él, y les puso armas, les dio armas, como si fuera un ejército. Y dice que fueron, y hermano, ¿tuvieron victoria? Sí, Señor. ¿Qué hicieron con Lot? Lo rescataron. ¿Por qué tuvo autoridad? Porque fue obediente. Un cristiano que dice que tiene fe debe ser obediente a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Dios no se va a arrepentir de lo que te prometió. ¿Cuántas palabras has leído que tienen que ver con promesas de Dios? Amén. Gloria a Dios. Hermano, subraya las promesas de Dios. Hoy hay una Biblia que habla de las promesas, ya viene subrayada, hermano. Pues bueno, mira todas las promesas que ahí vienen, hermano, pero camina en fe. La fe es obediencia. La base de la fe es la obediencia. Y cuando tú eres obediente, Dios en su gracia te da autoridad. Vamos a verlo de otra manera. Caminar en fe, siguiente diapositiva, es la base de la obediencia. Al caminar en obediencia, el Señor traerá autoridad sobre tu vida. En el nombre de Jesús. ¿Qué naturaleza tienes hoy en día? La naturaleza de Cristo. Porque al haber reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador, Cristo entró a tu espíritu, se hizo perfecto, fuiste justificado, pero ¿qué crees? Te dio de su naturaleza. Ya tienes el ADN de Cristo. ¿No sabías eso? Tienes la naturaleza de Cristo, por eso te llamas cristiano. Vive como un cristiano en fe, tienes que creerle a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando caminas en fe vas a tener victoria. Siguiente diapositiva. ¿Qué me enseña las verdades vencedoras en cuanto a la fe? Fíjate bien. Caminar en fe es caminar seguro. Sí. Un cristiano que vive en fe con visión espiritual mira o ve las cosas como Dios las mira.
¿Has escuchado el argumento de muchos que dicen, te estás ahogando en un vaso con agua? ¿Qué le quieren decir a esa persona? Pareciera que estás en una tormenta enorme. No estás en una tormenta enorme. Dios está contigo. Hermano, ¿por qué hay cristianos que se amargan, que se enojan? La amargura impide que desarrolles tu fe. Sí, hermano. ¿Qué es la amargura? Dolor. ¿Por qué? Porque has pasado muchas situaciones, te han ofendido, etcétera, 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 muchas situaciones, y entonces hay cristianos hasta que se enojan con Dios y dicen, yo ya no voy a la iglesia. Hermano, si alguien te ofendió en alguna iglesia, Dios no tiene la culpa. Te lo voy a decir así, no te desquites con Dios, porque Dios es un Dios perfecto. Y Dios quiere, el diablo va a buscar que tú no heredes, que tú no tengas victoria, que tú no vivas en la verdad vencedora. Pero Cristo, para eso, murió, resucitó, para darte la victoria, hermano. Pero tienes que caminar en fe. La fe te va a ayudar a tener victoria, a ser vencedor. Estas verdades vencedoras, número 2, hermano, vas a tener victoria en cada prueba. 3, bajo la protección de la gracia divina. ¿Qué crees? Cuando tú caminas en fe, siempre estás protegido. Hay una cubierta sobrenatural porque Dios, hermano, Dios no tiene hijos consentidos. Dios tiene hijos. Todos somos sus hijos, los que hemos creído en Cristo. Amén. Pero ¿cuándo gozas de su protección en la gracia? Cuando tú caminas en fe, en obediencia, y entonces desarrollas autoridad. Esa autoridad que solamente viene de Cristo. Número 4, se derrama sobre el que cree. Creer es tener fe, hermano. Vamos a revisar lo que dice Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Solo te estoy dando una introducción. Hoy te di una introducción de cómo vamos a estar revisando cada una de las doctrinas básicas y vamos a ver, hermano, a dónde te quiere llevar Dios, a su perfecta voluntad. Pero en esa perfecta voluntad vas a experimentar, hermano, vas a disfrutar como nunca antes habías disfrutado. Somos sus hijos, ya tienes una posición. El que vive en la posición de hijo vive en orden, hermano. Debe disfrutar la verdad del orden. No es exageración que Dios nos pida orden. Si tú entiendes, hermano, cuando Jesús, ¿qué vino a hacer aquí a la tierra? A poner orden. Porque había desorden, hermano. Y lo vemos en muchos ejemplos de la palabra de Dios. Vamos a ver Romanos capítulo 8 y vamos a ver desde los versículos 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dios es por ti? ¿Quién contra ti? Gloria a Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios quiere darte todas las cosas. Sí, Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie te puede acusar, ni el diablo. El diablo fue vencido. Dios ya te justificó a través de Cristo Jesús. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios. ¿Qué lugar le dio Dios? Un lugar de preeminencia. El que también intercede por nosotros. Mira, nuestro bendito Cristo está sentado a la diestra de Dios y desde ahí está intercediendo por ti para que conozcas su verdad, para que tú, hermano, cada principio lo vivas, porque ese principio te va a llevar a vivir en una verdad. Está a la diestra de Dios que también intercede por nosotros. Vamos al 35. Únete conmigo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37, fuerte. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es tu Señor? ¿Para qué te llamó a su reino? Para que vivas en sus principios. Y cada principio te va a llevar a disfrutar de una verdad. Hermano, estaremos desarrollando con la gracia de Dios estas enseñanzas. ¿Entramos? ¿Estás dispuesto, hermano? Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por el poder de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Padre, danos cada día la sabiduría, la gracia, la unción, Señor. Queremos permanecer en tu palabra, queremos permanecer en tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, toda necesidad que hay en tu pueblo, toda circunstancia, toda enfermedad, toda situación, la sometemos al nombre de Cristo Jesús. Pero queremos ser una iglesia que camina en fe, Señor, en obediencia y en tu autoridad, Señor. Hoy en esta noche, Señor, te alabamos, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor. Toda mentira que el diablo ha querido plantar en los corazones y en las mentes de tu pueblo sea deshecha en el nombre de Cristo Jesús. Y venga la verdad de tu palabra y sea plantada en nuestros corazones para caminar en fe, en autoridad, en obediencia, en la gracia que nos has dado, Señor Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios. Siempre a ti la gloria, la honra, la alabanza, mi Señor. Todo proviene de ti, mi Señor. Todo proviene de ti. Te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Vamos a terminar con un canto, hermano. ¿Sabes que la alabanza nos trae el poder tener más conciencia de la grandeza de Dios, hermano? Así es que, ¿cuántos cantos hay que nosotros cantamos, hermano? ¿Cuántas alabanzas hay, hermano, que disfrutamos en Cristo Jesús? Vamos a cantar un canto, hermano, y con este canto nos estamos despidiendo. Esta noche solamente fue, hermano, para tener lo que es una introducción, hermano, de lo que vamos a estar viendo. Vamos a tener un tiempo
tal vez de meses, para estar estudiando las 7 doctrinas básicas y a qué verdad nos está llevando. Yo te pido que no te pierdas de ninguna, todos los jueves. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Así es que tenemos que tener autoridad, hermanos, sobre la enfermedad, sobre cada situación que estamos viviendo. Dios es bueno, hermano. Alaba a tu Señor, bendice a tu Señor. Recibe toda la honra. Yo te clamo, Señor, para que venga entendimiento, Señor, sobre tu pueblo.
para que seamos una iglesia que camina en tus principios y en tus verdades, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza. A ti la honra, la gloria, a ti el poder, a ti la magnificencia. Señor, yo te ruego bendición para mis hermanos, aquel que está enfermo, aquel que está pasando por un problema, por una necesidad financiera, por una situación económica, Señor. Yo te ruego que le rodees y que mi hermano y mi hermana caminen en fe, con una visión espiritual, Señor. Confiados, certeros de que tú estás actuando, Señor. Y que lo que tú prometiste lo cumples, Señor. Yo te ruego una visitación. Yo pongo vallado alrededor de mis hermanos en su salud. Pongo vallado, Señor, alrededor de mis hermanos en sus bienes. Pongo un vallado alrededor de mis hermanos de la iglesia, Señor, en sus vidas. Cuando salen a su trabajo, cuando regresan. Cuando vienen a tu casa, Señor, cuando regresan a su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor. Y te doy las gracias por cada hermano y cada hermana que ha estado conectado en esta noche. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te voy a hacer un encargo. Necesitamos estar orando. Tuve un sueño. Soñé que venía un terremoto, hermano, que movía así como te estoy diciendo. Movía las casas así, con unos movimientos tremendos. Yo soñaba que una de mis hijas se me acercaba y me decía: papá, está temblando, pero no sonaba la alerta sísmica. Hermano, no es ponerte miedo, es que Dios está trayendo juicios. Pero tú como iglesia tienes que caminar en fe, en la verdad de la palabra. No tengas temor. Estemos orando porque los terremotos son parte de las señales antes del fin. Hermano, yo soñaba que estábamos en una mañana, no sé si va a ser de mañana, y que mi hija se acercaba y me decía: papá, está temblando, y comenzaba el movimiento, hermano, así, fuerte. Pero ¿sabes qué había? Había una certeza de que Dios nos cuidaba. Yo veía cómo se movía, hermano, la casa. Yo veía cómo se movían las casas, hermano, pero también veía la gloria de Dios. Iglesia hermosa, no tengas temor, pero necesitamos estar orando y necesitamos estar alertas. Vive para Cristo, hermano. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en la casa de Dios. Bendiciones.